En la historia de la humanidad, el hombre se ha planteado varias teorías sobre el origen de la vida, iniciando desde la teoría de la creación, y es que muchos personajes, pensadores o mentes brillantes han intentado tener una respuesta, iniciando por Aristóteles y la famosa generación espontánea. Y aunque hoy en día tenemos una teoría que para muchos científicos es evidente, para llegar a esta teoría se tomaron diferentes ideas. En el año de 1667, cuando Van Helmont inició una receta secreta que iba a permitir la generación espontánea en ratones. Esta decía que si se colocaba ropa llena de sudor, se agregaba un poco de trigo y todo esto se ponía en un recipiente de boca ancha. Al cabo de 21 días, el olor iba a cambiar y del fermento del trigo y de aquella ropa sucia iban a surgir aquellos ratones. A pesar de que esta teoría parecía descabellada, muchos creyeron en esta, hasta que apareció Francisco Redi. Redi fue uno de los primeros que hizo un experimento que permitió desechar la teoría de la generación espontánea. Él colocó 3 trozos de carne en frascos diferentes. El primero lo dejó abierto, el segundo lo tapó con un corcho y el tercero lo cubrió con tela bien atada. Después de unas semanas, Redi observó que en el primero habían huevos y larvas de mosca, y en el segundo, al destaparlo, se desprendió un mal olor, pero no había evidencia ni de larvas ni de moscas. Y en el tercero no había evidencia ni de larvas ni de moscas en el interior. Sin embargo, la tela estaba repleta de los huevos de las moscas, lo que le permitió llegar a la conclusión de que las moscas no nacen por generación espontánea, sino nacen de sus propios huevos, es decir, la vida proviene de la vida. Ahora vamos a hablar de Needham, quien defendía la teoría de la generación espontánea, y es que él tenía su propio experimento. Él puso a hervir caldo de carne para eliminar todos los organismos preexistentes, y el caldo lo colocó en un recipiente que no se encontraba cerrado perfectamente, ya que según su teoría requería un poco de aire. A los días siguientes se dio cuenta de que se habían formado colonias de microorganismos, llegando a la conclusión que se habían generado espontáneamente. No dejó de argumentar que el aire era esencial para la vida, a lo que Lázaro Spallanzani no estaba de acuerdo, ya que él realizó el mismo experimento pero tapando bien los recipientes. También incrementó la temperatura, y días después no encontró ningún microorganismo, contradiciendo así la teoría de Needham. Y a finales del siglo XIX, el debate del origen de la vida estaba a un punto de matices bélicos. La guerra ideológica entre los que creían en la generación espontánea o abiogénesis y los que creían en la biogénesis, que clamaban que los seres vivos surgieron exclusivamente de otros seres vivos. La idea de la generación espontánea terminó gracias a los experimentos de Louis Pasteur, conocido como el padre de la microbiología y el padre de la pasteurización. Él tenía su propio experimento. Pasteur calentó una infusión hasta el punto de ebullición dentro de matraces de cuello de cisne que él mismo elaboró, y tras el enfriamiento comprobó que el líquido permanecía inalterado y sin rastros de descomposición, a pesar de que el aire llegaba a su interior, y es que esto se debía a que el cuello hacía un tipo de filtro para todos esos gérmenes que se encontraban en el aire, refutando en todos los sentidos y en todos los aspectos a la generación espontánea. Aunque ya había quedado claro que la generación espontánea era falsa, seguía en duda el origen de la vida, hasta que en el año de 1923 aparece la hipótesis química expuesta por Alexander Oparin y la teoría quimiosintética, la cual postula que bajo ciertas condiciones atmosféricas imperantes durante los primeros 2000 millones de años de la historia de nuestro planeta, se habrían iniciado la síntesis de moléculas orgánicas, las que eventualmente habrían adquirido mayor complejidad al formar coacervados, los que finalmente habrían desarrollado actividades metabólicas semejantes a las de los microorganismos más simples que hoy se conocen. Pero en 1950 a 1953, Stanley Miller, estudiante de Universidad de California, le propuso a su director Harold Urey encontrar la forma de comprobar la teoría de Oparin, y es que tuvieron la brillante idea de recrear la sopa primitiva o caldo primordial dentro de un matraz, y además acondicionaron todos los gases que se suponía que hubieron en la atmósfera primitiva de la que hablaba Oparin. El experimento Miller-Urey representa el inicio de la biogénesis experimental y la primera comprobación de que se pueden formar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en simples condiciones ambientales adecuadas. Según este experimento, la síntesis de compuestos orgánicos como los aminoácidos debió ser fácil en la Tierra primitiva,
Otros investigadores, siguiendo este procedimiento y variando el tipo y las cantidades de las sustancias que reaccionan, han producido algunos componentes simples de los ácidos nucleicos y hasta el ATP. Esta experiencia abrió una nueva rama de la biología, la exobiología. Desde entonces, los nuevos conocimientos sobre el ADN y el ARN, las condiciones prebióticas en otros planetas y el anuncio de posibles fósiles bacterianos encontrados en meteoritos provenientes de Marte han renovado la cuestión del origen de la vida. En el experimento se usó agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Estas sustancias químicas fueron introducidas dentro de un conjunto sellado estéril de tubos y recipientes de cristal conectados entre sí en un circuito cerrado. Uno de los recipientes estaba lleno de agua, amoníaco, metano e hidrógeno, y otro contenía un par de electrodos. Se calentaba el agua para que se evaporara, y en otro recipiente los electrodos emitían descargas eléctricas que eran atravesadas por el vapor de agua y los gases provenientes del matraz de evaporación, y que simulaban la atmósfera de la Tierra primitiva, es decir, sus tormentas, sus lluvias, etc. Después, los gases se enfriaban de modo que los gases se condensaban y las gotas volvían al primer recipiente que se volvía a calentar en un ciclo continuo, creando de esta manera diferentes compuestos orgánicos como en el ciclo del agua. El ciclo se interrumpió después de una semana y la solución se analizó mediante cromatografía de papel. Alexander Oparin sabía que la Tierra carecía de oxígeno antes de la vida. La evidencia está en que cuando se extraen rocas con hierro de esa época primitiva, el hierro no está en forma de óxido, sino en su forma metálica. Como resultado de este experimento, se obtuvo que tras someter una mezcla de metano, amoníaco e hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y agua a descargas eléctricas, se podía formar la aparición de los primeros aminoácidos esenciales y una serie de moléculas orgánicas, entre las cuales destaca el ácido acético, los aminoácidos como la glicina, alanina, ácido glutámico y ácido aspartico, que son usados por las células como los pilares básicos para sintetizar sus proteínas. Finalmente, estos experimentos confirmaron que cierto número de aminoácidos biológicamente importantes se pueden sintetizar con descargas eléctricas a través de una mezcla de gases formados por amoníaco, hidrógeno, vapor de agua y una sustancia orgánica simple, el metano. Este experimento, junto con una considerable evidencia geológica, biológica y química, ayuda a sustentar la teoría de que la primera forma de vida surgió de manera espontánea mediante reacciones químicas. Sin embargo, todavía hay muchos científicos que no están muy convencidos.